Acción Ciudadana, por medio del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia, presenta el informe El dinero de los partidos políticos salvadoreños en el año 2020. A continuación, damos paso a las palabras de bienvenida a la presentación del informe por parte de Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Bueno, gracias por acompañarnos en la presentación del sexto informe sobre el financiamiento de los partidos políticos que realiza Acción Ciudadana. Es importante recordar que esta labor de Contraloría Social al Poder Político, nuestra organización la viene realizando desde el año 2016 y por eso tenemos ya un sexto informe donde se da a conocer los ingresos, gastos, quiénes son los donantes de los partidos políticos y otro tipo de datos que son relevantes para el sistema democrático. En esta ocasión presentamos los datos correspondientes a ingresos y gastos de los partidos políticos del año 2020 y estos datos fueron obtenidos parte desde los partidos políticos, también desde el Ministerio de Hacienda y otras instituciones estatales a las cuales les consultamos sobre datos que tienen que ver con el financiamiento de partidos políticos, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas de la República y otras instituciones estatales como la Asamblea Legislativa y alcaldías del país. Ahora, nosotros queremos reiterar la importancia de hacer este tipo de monitoreo desde la sociedad civil hacia los partidos políticos, porque recordemos que para una democracia la relación entre el dinero y la política es crucial, porque mucho de la calidad de la democracia depende de esta relación del dinero con la política. Cuando hay una relación que no es transparente, que no es, en este caso, conocida por toda la ciudadanía, entre el dinero y la política, se generan efectos nocivos para la democracia. Se generan, por ejemplo, corrupción, que ese es uno de los peores efectos de esta relación que cuando no se regula, cuando no es transparente, genera todo este tipo de problemas. Otro aspecto de la importancia de realizar este monitoreo y presentar este informe es que se revelan estas relaciones, como decía, del dinero de política ya en casos concretos. Por ejemplo, la situación del primer asocio público-privado que se ha dado en el país, que se aprobó recientemente por la Asamblea Legislativa, donde la empresa adjudicada, que en este caso es Alutec, fue donante del partido Gana, en el cual compitió el presidente de la República, generándose al menos un conflicto de interés que debería de ser conocido por las autoridades competentes, en este caso Corte de Cuentas, para determinar que no existió ninguna irregularidad en este proceso. Ahora, el año que se evalúa es 2020 y recordemos que este año tuvo una particular importancia, primero por el tema de que en 2021 eran las elecciones legislativas y municipales, lo que iba a significar el control o la consolidación del proyecto político del presidente Bukele. Es decir, este año que era previo, era donde los partidos debían de construir su oferta electoral para la competencia 2021, donde debían reunir los fondos para competir en 2021. Entonces, digamos, 2020 era el preludio, era el año preparativo de la elección 2021 para que la oposición se recompusiera o, en todo caso, el Partido de Nuevas Ideas se alzara y consolidara el poder del presidente Bukele. También este año fue particular por el tema del COVID, que afectó la economía de todo el mundo, afectó la economía del país y por lo tanto se iba a tener algún impacto en los ingresos de los partidos políticos. Otro aspecto relevante de por qué el 2020 era relevante en materia de financiamiento y que está vinculado con la elección 2021 es que ya se había anunciado la iniciativa desde el Ejecutivo de reformar la Constitución de la República y otro tipo de cambios como ley Bitcoin, por ejemplo, que obviamente se podían realizar siempre y cuando el Partido Nuevas Ideas obtuviera mayoría en la Asamblea en la elección de 2021.
lo cual sucedió. Entonces, por todas estas razones, era relevante ponerle atención al financiamiento 2020, porque era el que iba a posibilitar una contienda electoral equitativa, iba a posibilitar que los partidos pudieran promocionar su oferta electoral. Para concluir esta parte del contexto e introducción, al ver los datos de la situación financiera de los partidos para este informe, lo que nos denota es que obviamente hay un descenso muy marcado en los ingresos de los partidos políticos, y también hay problemas en temas de transparencia de los partidos. Esos son, digamos, los hallazgos que durante la presentación del informe les vamos a compartir, que para nosotros deben de ser de importancia y de ponerle suma atención a estos aspectos. Bueno, muy buenos días y gracias por acompañarnos una vez más en la presentación del informe de financiamiento de los partidos políticos salvadoreños en 2020. Es un esfuerzo más de Acción Ciudadana por brindar información a la ciudadanía, a la academia, a los periodistas y a cualquier persona interesada, información acerca del financiamiento de los partidos políticos y su comportamiento de sus finanzas en el año 2020. Es preciso comenzar señalando que este informe ha sido realizado a partir de solicitudes de información realizadas a los 10 partidos políticos vigentes y también a otras instituciones encargadas de la fiscalización de los partidos políticos, entre estos el Ministerio de Hacienda, Corte de Cuentas y Tribunal Supremo Electoral. Bien, para 2020 los partidos políticos salvadoreños sufrieron una situación totalmente extraordinaria que no se había observado en años anteriores. Por primera vez, los partidos políticos salvadoreños no recibieron el monto de deuda política estipulado en la ley para la realización de su proceso electoral. En este sentido, las aportaciones que recibieron los partidos políticos en 2020 provinieron únicamente de aportaciones privadas realizadas por personas naturales y personas jurídicas. En este sentido, y teniendo en cuenta los datos que han sido entregados por los partidos políticos, estos obtuvieron un total en 2020 de 5.6 millones de dólares aproximadamente. Como señalaba, este monto provino únicamente de aportaciones de personas naturales y jurídicas, militantes, funcionarios y demás. Ahora bien, por partido político los datos nos indican que en este año se observa una variación respecto a los datos que habíamos encontrado el año anterior. En este año no gana el partido político el que se lleva la mayor parte de los ingresos en 2020. En este año, Arena concentró el 48% de los ingresos, seguido de Nuevas Ideas con el 16% y el FMLN con el 14%, que se encuentra en un tercer lugar. El resto de partidos políticos pues tuvieron una disminución bastante considerable de sus ingresos, con excepción de algunos partidos políticos, como es el caso de Nuestro Tiempo, que sí vio incrementados sus ingresos respecto a los datos del año pasado. En el caso del financiamiento de los partidos políticos desde 2014 hasta 2020, los datos recopilados por Acción Ciudadana reflejan que los partidos políticos están atravesando una fase de decrecimiento de sus ingresos, y es que han pasado de obtener en 2014 un total de 33.6 millones de dólares a obtener un total de 5.6 millones de dólares en 2020. La cifra obtenida en el presente año 2020 representa apenas el 4% del total de ingresos del periodo analizado. Hay que tener en consideración que esta cifra pues obedece a la situación extraordinaria experimentada en el país como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la cual sin lugar a dudas pues afectó la capacidad económica de los donantes regulares de los partidos políticos, así como también la falta de deuda política y otros factores que sin lugar a dudas pues afectaron que los ingresos de los partidos políticos cayeran sustancialmente. Ahora bien, hay que señalar que en el periodo 2014-2020 los partidos políticos salvadoreños han obtenido un total de 135.4 millones de dólares. En este periodo, las aportaciones privadas son las que han tenido un mayor peso a la hora de financiar los partidos políticos, y es que los partidos han obtenido un total de 77.5 millones de dólares en comparación al monto de deuda política que estos han recibido, que es aproximadamente de 57 millones de dólares.
Por partido político hay que señalar que los 3 partidos políticos que han obtenido más ingresos en el periodo analizado desde 2014 hasta 2020 son los partidos Arena, FMLN y Gana. Arena ha obtenido el 50% de estos ingresos, el FMLN el 29% y Gana se encuentra en un tercer lugar con el 10%. Por otra parte, hay que también hablar acerca de los gastos reportados por los partidos políticos en 2020. Los datos nos reflejan que sin lugar a dudas el tema de los gastos todavía continúa siendo un tema bastante oscuro porque no se refleja con mayor detalle cuáles son los gastos que los partidos realizan año con año. Solamente los gastos reflejados son bastante generales y pues no hay ningún detalle específico sobre las actividades o el destino de los fondos de estos. Algunos partidos políticos no entregaron la información solicitada, como es el caso del CD y el FMLN, que no contestaron la solicitud de información, y por ejemplo también en el caso de Nuevas Ideas, que sí contestó la solicitud, pero no proporcionó los estados de resultados solicitados. Por partido político, el 66% de los gastos de 2020 lo concentran los partidos Arena y Gana, quienes obtuvieron el 33% respectivamente. Por otra parte, Acción Ciudadana también registra cuál es el costo para el funcionamiento de la democracia electoral y para esto se toman en consideración los gastos de los partidos políticos y también el presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral. Para las elecciones de 2021, los datos nos reflejan que el costo para el funcionamiento de la democracia electoral de estas elecciones ascendió a $48.9 millones. Si se toman en consideración todos los procesos electorales desde 2014 hasta 2020 en relación a los gastos de los partidos políticos y en los presupuestos que han debido utilizar el Tribunal Supremo Electoral, estamos hablando que el costo registrado para el funcionamiento de la democracia electoral asciende a $294.8 millones. Bien. Ahora, en relación a la información de los partidos políticos en 2020, pues como ya señalábamos al inicio, los partidos políticos no recibieron ningún monto de deuda política debido a las disposiciones realizadas por el Ministerio de Hacienda. En esta ocasión, las aportaciones de todos los partidos políticos pues, fueron privadas. En el caso de Arena, el partido político reportó haber obtenido un total de $2.7 millones. De este total, hay que señalar que el partido se financió mayoritariamente por aportaciones realizadas por personas jurídicas, es decir, empresas, con un 59%, el 36% corresponde a aportaciones realizadas por personas naturales y un 5% que aparece en sus listados que se refiere a la venta de vehículos activo fijo del partido político. Ahora bien, siempre en el partido Arena, en relación al comportamiento de sus ingresos en el periodo, hay que señalar que ciertamente pues, hay un decrecimiento respecto a los ingresos que el partido venía obteniendo en años anteriores. Y es que en 2019 el partido político recibió $8 millones y ahora ha obtenido únicamente 2.7 en el año de la pandemia. En total, el partido político desde 2014 hasta 2020 ha sido financiado mayoritariamente por aportaciones realizadas por personas jurídicas. El 70% de estas aportaciones, que corresponde a $47.7 millones, han provenido de empresas, mientras que el 20.4 millones corresponden a aportaciones realizadas por personas naturales. En el caso de Democracia Salvadoreña, pues el partido político indicó no haber solicitado la deuda política ni mucho menos haberla obtenido. Según los datos, los ingresos del partido político en 2020 ascienden a $37.748 y de este total, pues el 79% corresponde a una aportación realizada por una persona jurídica por un valor de $30.000, mientras que el 21% restante de los ingresos corresponde a aportaciones realizadas por 2 personas naturales, que asciende a un monto de $7.748. Desde 2014 hasta 2020, los datos del partido político Democracia Salvadoreña señalan que este ha obtenido un total de $1.4 millones y pues que el partido político nunca ha sido financiado a través de ingresos públicos. Por otra parte, en cuanto al partido FMLN, hay que señalar que el partido político no entregó la información solicitada. No obstante, se consultaron los listados de donantes proporcionados por el Ministerio de Hacienda y estos señalan que el partido político registró un total de donaciones privadas por un monto de $814.000. El 95% de estas aportaciones provinieron de personas naturales, mientras que el 5% pues
fueron proporcionadas por personas jurídicas. Asimismo, los datos del Ministerio de Hacienda señalan que el partido político obtuvo un total de 1.753 donantes, de los cuales 1.749 pues, son personas naturales y 4 son personas jurídicas. En el periodo, el partido político, como se puede observar en la gráfica, ha tenido un decrecimiento bastante considerable, y es que ha pasado de obtener en 2014 $12 millones a obtener en 2020 menos de $1 millón. En cuanto al tipo de ingreso con el que el partido político ha sido financiado, hay que señalar que el partido ha sido financiado mayoritariamente por aportaciones de la deuda política. El 56% corresponde a este monto, mientras que el 44% corresponde a aportaciones privadas realizadas mayoritariamente por sus militantes o empleados públicos dentro de instituciones públicas. En su conjunto, el partido político ha recibido desde 2014 hasta 2020 un total de $38.9 millones. En cuanto al partido Gana, pues los datos entregados por el partido político no señalaban cuánto había sido el monto de sus ingresos, por lo que también se debió consultar a la base de donantes del Ministerio de Hacienda, que señala que el partido político reportó al ministerio un total de $281,000 en concepto de aportaciones privadas. El 64% de estas donaciones fueron proporcionadas por personas naturales, mientras que el 36% corresponde a una aportación realizada por el partido político Nuevas Ideas. Esta aportación significó para el partido político el 36% del total de ingresos obtenidos en 2020. En el periodo, los datos reflejan que ciertamente el partido no experimentó la situación de 2019 al obtener $8.6 millones, debido a que pues, ese era el monto obtenido a través del gane que había tenido el partido político, y por ende la deuda política era mayor, y pues ahora ha obtenido únicamente $281,000. Desde 2014 hasta 2020 el partido político reporta haber obtenido un total de $13.9 millones, y pues este es el partido político que ha sido financiado mayoritariamente por aportaciones de la deuda política. El 80% de sus ingresos corresponde a este financiamiento, mientras que el 20% corresponde a aportaciones privadas realizadas por personas naturales y jurídicas. Con respecto al Partido de Concertación Nacional, el partido político señaló haber obtenido un total de $343,000 en el año 2020. De este total, el 98% de sus aportaciones provinieron únicamente de personas jurídicas, el 1% corresponde a aportaciones realizadas por personas naturales. El partido también detalla haber vendido un vehículo, y por supuesto existen otros ingresos no operativos. Es importante destacar que dentro de las aportaciones de personas jurídicas pues existe una donación obtenida por el Partido Político Democracia Salvadoreña, quien donó al Partido de Concertación Nacional un total de $1,017. En el periodo 2014-2020, pues el partido político ha sido financiado mayoritariamente por aportaciones privadas realizadas por personas naturales y jurídicas, y las cuales han representado el 59% del total de ingresos del periodo. El 41% corresponde a aportaciones obtenidas a través de la deuda política. En total, el partido político ha obtenido desde 2014 hasta 2020 un total de $7.7 millones. En el caso del Partido Demócrata Cristiano, el partido señaló haber obtenido en 2020 un total de $130,000. De este total, la mayoría de los ingresos fueron proporcionados por personas jurídicas, quienes otorgaron un total de $79,000 aproximadamente, mientras que las personas naturales otorgaron un aproximado de $51,000. Es importante destacar que el 9% de las personas que donaron al partido político pues fueron personas jurídicas, de un total de 66 donantes de dicho partido político. En el periodo, los datos señalan que el partido ha obtenido desde 2014 hasta 2020 un total de $3 millones. El 56% corresponde a aportaciones privadas, mientras que el 44% corresponde al aporte de deuda política obtenida a lo largo de los años. En el caso de Nuestro Tiempo, el partido político señaló en su respuesta haber obtenido un total de $424,000 en 2020. De este total, el 59% provino de aportaciones realizadas por personas jurídicas, el 39% provino de aportaciones de personas naturales y un 2% proviene de una organización internacional. El partido también destacó en su respuesta
que este instituto político tuvo 11 donantes jurídicos, una unión de personas naturales y una organización del exterior. Asimismo, pues fueron 190 personas naturales quienes aportaron a dicho partido político, dando en un conjunto de 203 donantes en el presente año. En el periodo desde 2019 hasta 2020, el partido político ha obtenido un total de $470,000 aproximadamente. Se observa que el partido político incrementó sus ingresos de manera considerable respecto a lo obtenido en 2019, y es que pasó de obtener $46,000 en 2019 a obtener $424,000. El partido, hay que señalar, nunca ha sido financiado de manera pública, es decir, nunca ha obtenido el monto de deuda política que otros partidos políticos sí han obtenido a lo largo de los años. En el caso del partido Nuevas Ideas, debe señalarse que el partido político no proporcionó la información solicitada a pesar de haber contestado la solicitud, pero datos del Ministerio de Hacienda señalan que el partido político reportó a dicha entidad gubernamental un total de $898,000 en concepto de aportaciones privadas realizadas por personas naturales y jurídicas. De manera porcentual, el 51% de los ingresos que el partido político obtuvo en 2020 provino de personas jurídicas, mientras que el 49% restante pues, proviene de aportaciones realizadas por personas naturales. Debe señalarse que desde 2018 hasta 2020 el partido político Nuevas Ideas ha obtenido un total de $1.4 millones y como los datos de la gráfica lo reflejan, el partido sí ha visto incrementados sus ingresos desde el primer reporte realizado en 2018, donde obtuvo un total de $61,000 y pues en el presente año casi alcanza el $1.000.000 y se queda con $898,000. Al igual que en nuestro tiempo, el partido político nunca ha sido financiado de manera pública, es decir, nunca ha recibido el monto de deuda política correspondiente que ya otros partidos políticos pues, han recibido en años anteriores. En el caso de Vamos, este es el partido político que obtuvo la menor cantidad de ingresos en 2020 y es que el partido reporta haber obtenido únicamente un total de $8,697. De este total, pues hay que destacar que el 88% de sus ingresos provinieron de aportaciones realizadas por personas naturales, mientras que el 12% corresponde a aportaciones de personas jurídicas, una empresa. En su conjunto, el partido político ha obtenido desde 2018 hasta 2020 un total de $150,000 aproximadamente y pues se observa un claro descenso respecto a lo que el partido había obtenido en 2019, donde el partido recibió en concepto de aportaciones privadas y también por deuda política un total de $139,000 aproximadamente. En cuanto a la tipología de los ingresos que ha financiado el partido político, pues el partido ha sido financiado mayoritariamente por aportaciones públicas con un 72%, le siguen también otros ingresos que no son reportados como aportaciones privadas y posteriormente pues un 13% que sí proviene de aportaciones realizadas por personas naturales y jurídicas. Ahora bien, el informe también señala o hace un pequeño análisis acerca de la situación financiera de los partidos políticos en 2020. Los datos demuestran que ciertamente pues estamos encontrando muchas similitudes respecto al año anterior. En este informe se analiza por una parte el nivel de liquidez de los partidos políticos, el nivel de endeudamiento también, cuál es el comportamiento de sus ingresos y por supuesto si existe algún tipo de rentabilidad dentro de sus operaciones. Brevemente, los datos nos indican que en cuanto al nivel de liquidez se refiere de los partidos políticos, pues este tema es bastante variable, porque hemos detectado que partidos como Arena y Nuestro Tiempo pues tienen los niveles más bajos, es decir, su capacidad para poder cancelar sus deudas en el corto plazo es más baja que el resto de los partidos políticos. Por ejemplo, Democracia Salvadoreña, de acuerdo con sus estados de resultados, sí reporta un nivel más alto de liquidez. En el tema del endeudamiento, hay que decir que la mayoría de los partidos políticos pues, presentan un alto nivel de endeudamiento. Según sus estados de resultados, los partidos Vamos, Arena, Nuestro Tiempo y PCN tienen los niveles más altos, mientras que Democracia Salvadoreña y el Partido Demócrata Cristiano pues, tienen los niveles más bajos. Ahora bien, en relación a los ingresos de los partidos políticos, según los estados de resultados, los datos nos indican que todos los partidos políticos, con excepción de Nuestro Tiempo, tuvieron una disminución de sus ingresos bastante considerable respecto al año anterior. Esto ocasionado en buena medida
con lo que ya se decía anteriormente, relacionado con la pandemia del COVID-19, y también hay que tener en consideración pues que ciertamente hay algunos partidos políticos que han perdido algún tipo de fuerza política y pues sus donaciones regulares de alguna forma se han ido a las candidaturas o también a otros nuevos partidos políticos. Y por último, en cuanto a la rentabilidad se refiere, los ingresos de Arena y el PDC fueron mayores a sus gastos registrados. Y pues es bastante variable este tema. Si bien los partidos políticos no son empresas como tal, no funcionan como una empresa, sí es importante pues registrar este tipo de operaciones para conocer la rentabilidad de sus operaciones. En el caso de los partidos CD, FMLN, Gana y Nuevas Ideas, hay que señalar que los partidos políticos no proporcionaron sus estados financieros para realizar este tipo de análisis. Con los datos de 2020, Acción Ciudadana pues realiza este ejercicio para conocer un poco más acerca de las relaciones que también existen entre el dinero y la política, es decir, entre los donantes de los partidos políticos que también obtienen algún tipo de contratación en una institución autónoma, un ministerio o una alcaldía. Y pues los datos nos reflejan que en las alcaldías para el presente año, 11 donantes de los partidos Arena, FMLN y PDC en el periodo 2017-2020 obtuvieron un total de 20 contratos en el año 2020 en 17 consejos municipales que estaban bajo el mandato de dichos partidos políticos o tenían algún tipo de participación directa. Si bien es cierto que la donación realizada a estos partidos políticos mencionados anteriormente no les garantiza una contratación, no se puede dejar de realizar este tipo de ejercicio para conocer quiénes son también financistas de partidos políticos y que también ejercen un rol de contratista dentro del Estado. En el caso de los consejos municipales, como ya se mencionaba anteriormente, pues los datos nos reflejan que ciertamente la mayoría de los contratos en esta ocasión fueron emitidos por alcaldías que estaban administradas por el partido Arena. Asimismo, pues existen otras alcaldías que también tenían participación de otros partidos políticos que se detallan en la gráfica. Por otra parte, en cuanto a los ministerios se refieren, siempre en cuanto a financistas que son contratistas, se detectó que un donante del partido Nuevas Ideas en el año 2020 obtuvo en ese mismo año pues un contrato en un ministerio, que fue en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El valor de la donación realizada a dicho partido político asciende a $317,000, mientras que el monto del contrato pues asciende a $1,472. Yo me quedaría hasta acá para darle lugar a la licenciada Ana Recinos con el resto de la información del presente informe. Gracias, Denise. En primer lugar, agradecerles a todos por acompañarnos en la presentación de este informe. Compartirles que como parte de la investigación que Acción Ciudadana realiza sobre el financiamiento de los partidos políticos, se solicitó nuevamente información a diferentes instituciones públicas referente al tema de cuotas partidarias. En total se enviaron 141 solicitudes de información. De estas, 8 instituciones manifestaron haber realizado este tipo de descuentos en 2020. Ahora bien, de acuerdo con la información que Acción Ciudadana ha recopilado, en el periodo 2014 a 2020, los partidos políticos han obtenido un total de $4.8 millones en temas de cuotas partidarias, siendo la Asamblea Legislativa quien reporta el mayor monto. Le sigue la Alcaldía Municipal de Panchimalco y en tercer lugar está la Alcaldía Municipal de Santa Ana. Haciendo el análisis por partido político, se identificó que el partido que más ingresos ha obtenido bajo esta modalidad es el partido FMLN con $3.2 millones, le sigue el partido Gana con $1.1 millón y en tercer lugar está el partido Arena con más de $400,000. Los demás partidos no sobrepasan los $14,000. En este caso, vemos que el partido FMLN representa el 67% de los descuentos realizados en cuotas partidarias. Al hacer el análisis por año, vemos que el año en que más se ha recaudado fondos bajo esta modalidad es 2017, con $767,000, mientras que el año en que menos ingresos se han obtenido es en 2015, con más de $604,000. En promedio, los partidos políticos han obtenido $690,000 por año. Ahora bien, de forma breve, vamos a ver los datos por partido político.
En este caso, al ser el FMLN el partido que más ingresos ha obtenido bajo esta modalidad, vamos a comenzar por ellos. El partido recibió ingresos de 16 de las 18 instituciones que han reportado este tipo de descuentos, siendo la Asamblea Legislativa la que más ingresos ha entregado bajo esta modalidad, con $2.1 millones. Le sigue la Alcaldía Municipal de Panchimalco con 250,000. En tercer lugar, la Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado con más de 149,000. Y en cuarto lugar está el Tribunal Supremo Electoral con $139,000. En total, el partido ha recibido más de $3 millones. Ahora bien, los datos indican que solo en 2020 el partido recibió $438,000. Estos provinieron principalmente de la Asamblea Legislativa con $297,000, la Alcaldía Municipal de Panchimalco con $120,000 y el Tribunal Supremo Electoral con más de $9,000. Como podemos observar, siempre la Asamblea Legislativa es la que reporta el mayor monto. En este cuadro podemos ver el número de empleados sujetos a este tipo de descuento. Un ejemplo de esto es que en la Asamblea Legislativa, en el mes de febrero, 306 empleados estuvieron sujetos a estos descuentos. En la Alcaldía Municipal de Panchimalco, por cada mes 175 empleados estaban sujetos a estos descuentos. Con respecto al partido Gana, solo ha obtenido ingresos de parte de la Asamblea Legislativa. En total, el partido ha recibido $1.1 millones. En 2020, el partido recibió $161,685.32. Con respecto al partido Arena, los datos indican que el partido ha recibido ingresos de 4 instituciones públicas en el periodo de 2014 a 2020. En total, estas instituciones han entregado $401,000. Con respecto al 2020, los datos indican que el partido recibió $82,318.18. La Asamblea Legislativa reporta el mayor monto con el 51.52%, seguido de la Alcaldía Municipal de Santa Ana con el 44%. Con respecto al PCN, los datos indican que este partido solo ha recibido ingresos de la Asamblea Legislativa en los años 2019 y 2020. En total, el partido ha recibido $10,484.52 en concepto de cuotas partidarias o donaciones voluntarias. Ahora bien, el partido PDC reporta haber recibido en 2016 y en 2017. El monto total es por $13,944.50. Con respecto al CD, el partido reporta haber recibido ingresos en 2014 y 2015. En total, el monto es por $11,749.51. Como parte de la investigación que Acción Ciudadana realiza, nuevamente se realizó un cruce de datos entre los listados de donantes y los nombres de funcionarios públicos que ejercieron algún cargo en la Asamblea Legislativa en 2020. Asimismo, este cruce se realizó con los nombres de empleados que laboraron en la Asamblea Legislativa en 2020, esto con el fin de conocer cuántos de estos funcionarios y empleados públicos aparecen como donantes en los listados. Se identificó que 579 empleados y funcionarios públicos realizaron donaciones a diferentes partidos políticos. En este caso, vemos que el partido FMLN tiene el mayor monto, con más de $471,000. Le sigue el partido Nuevas Ideas con $143,000. En tercer lugar está el partido Arena con $140,000. Y en cuarto lugar está el partido Gana con $30,000. Y en quinto lugar está el PDC con $23,000. En este cuadro también podemos ver el número de funcionarios o empleados públicos que realizaron este tipo de descuentos. Vemos que el partido Arena tiene la mayor cantidad de empleados. En esta lámina podemos observar que los funcionarios que ejercieron un cargo como diputados propietarios de la Asamblea Legislativa realizaron el mayor monto, con el 31%, seguido de los empleados públicos que laboraron en la Asamblea Legislativa en 2020 con el 27%. En total, los funcionarios y empleados públicos donaron a los partidos políticos más de $800,000.
El objetivo de estos mapas es representar de forma gráfica el peso de las donaciones por sectores de cada partido político. Este mapa de financiamiento representa las 25 mayores donaciones recibidas por cada partido político. Podemos observar que el Partido Arena recibió de los 25 mayores donantes más de $2 millones, mientras que el partido FMLN recibió 238.000, seguido también del partido Nuevas Ideas, que recibió más de $621.000. Esto es lo que refleja el mapa. Con respecto al mapa de relaciones, este refleja las relaciones entre donantes y partidos políticos, es decir, qué empresas donaron a diferentes partidos políticos en 2020. Aquí podemos ver un ejemplo. La empresa Molinos de El Salvador realizó donaciones a 3 partidos políticos. En primer lugar tenemos al Partido Arena con 132.000, también le donó al partido PCN 270.000 y al partido Democracia Salvadoreña $30.000. El mapa de financiamiento de la política por sectores refleja los sectores económicos que más aportan a los partidos políticos. En este caso vemos que el sector comercio es el que tiene el mayor rango con más de 844.000, es decir, el 18%, mientras que los aportes de funcionarios públicos y empleados representan el 18%. También, en tercer lugar, se encuentran las cuotas partidarias con el 16%. El mapa por subsectores refleja de forma específica el subsector que más abona también al financiamiento de los partidos políticos. En este caso vemos que el sector supermercado representa el 11% con más de $500.000, mientras que la Asamblea Legislativa donó a los partidos políticos más de $500.000. En tercer lugar está la elaboración de productos alimenticios con más de $400.000, lo que representa el 9%. Este mapa representa un conglomerado del periodo 2014 al 2020 y en este se reflejan los 25 mayores donantes. Vemos que el Partido Arena ha recibido en este periodo más de $28.000 de sus 25 donantes. También el partido FMLN ha recibido 1.4 millones de sus 25 mayores donantes. Otro ejemplo claro es el partido PDC, quien recibió 1.5 millones de dólares. Ahora bien, aquí tenemos el mapa de financiamiento de la política por sectores, siempre del periodo 2014-2020. En este se puede observar que el sector comercio es quien más aportes ha realizado al financiamiento de la política, con más de $12 millones, es decir, el 19%, mientras que las fundaciones y asociaciones han entregado a los partidos políticos más de $10.000, lo que representa el 16%, y las actividades inmobiliarias se ubican en el tercer lugar con el 9%. En este mapa también se pueden ver los subsectores del periodo 2014-2020. En este podemos ver que la Fundación Libertad y Progreso tiene el mayor monto con el 12%, las actividades inmobiliarias tienen el 9%, mientras que la elaboración de productos alimenticios tienen el 8% con más de $5 millones. Ahora bien, con respecto al índice de transparencia, se debe aclarar que este tiene como único propósito medir el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia financiera. Por tanto, no mide corrupción de los partidos en la gestión pública. También es importante señalar que la evaluación se realiza con la información entregada por los partidos políticos, así como la información disponible en la página web de cada instituto. Es decir, que si el partido no entrega la información solicitada y tampoco está disponible en la página web, la nota que le corresponde es 0. El índice se compone de 5 variables. La variable 1 evalúa el control financiero interno de los partidos políticos. La variable 2 evalúa que los partidos entreguen en tiempo y forma la información financiera a las entidades de control. En la variable 3, lo que se valora es la estructura partidaria de acceso a la información pública. En este punto es importante aclarar que la variable 3.3, 3.4 y 3.5 se evalúa de forma mensual desde enero a agosto de 2020.
En el caso del partido CD y FMLN, la nota obtenida se debe a que no se obtuvo ninguna respuesta por parte de la Unidad de Acceso a la Información. En la variable 4 se evalúa que los partidos políticos tengan disponible en sus páginas web la información financiera oficiosa. También es importante aclarar que la evaluación de esta variable se inició desde abril de 2020 y finalizó en agosto. La razón de evaluarla en este periodo se debe a que los partidos políticos preparan su información financiera en los primeros 3 meses. En este caso, podemos observar que el partido que tuvo disponible esta información los 5 meses es Arena, mientras que el partido Nuestro Tiempo solo la tuvo disponible 2 de los 5 meses evaluados. Los demás partidos políticos no tienen actualizada la información financiera. Debido a esto se les colocó la nota de 0.0. Con respecto a la variable 5, esta evalúa la calidad de la información, es decir, qué tan completa entregan la información solicitada a Acción Ciudadana. En este caso, podemos observar que los partidos Democracia Salvadoreña, PCN y PDC obtuvieron las mejores calificaciones, mientras que los partidos CD, FMLN y Nuevas Ideas obtuvieron nota de 0.0 debido a que no entregaron la información solicitada. El puntaje global nos indica que 3 partidos políticos obtuvieron puntaje arriba de 6. Estos son Arena con 8.35, Nuestro Tiempo con 6.90 y PCN con 6. También se puede observar que 3 partidos obtuvieron notas debajo de 6. Estos son Democracia Salvadoreña, PDC y Vamos. Mientras que 4 partidos políticos obtuvieron nota abajo de 3. Estos son Gana, Nuevas Ideas, FMLN y CD. Ahora bien, al comparar los datos obtenidos el año pasado, podemos observar que algunos partidos lograron un mejor puntaje, como es el caso de Arena, que pasó de 7.15 a 8.35, PCN de 5.75 a 6. Vieron la nota obtenida el año pasado, mientras que otros bajaron su calificación. Esto es todo de mi paso a nuestro coordinador, quien dará las conclusiones finales del informe. Gracias por su atención. Bueno, gracias a nuestras investigadoras, a la coordinadora del Centro de Monitoreo, Denise Iliesa, y a Ana Recinos, investigadora del Centro de Monitoreo, por presentarnos todos los datos, toda la información referente al financiamiento de los partidos políticos en 2020. Para concluir la presentación de este informe, queremos plantear unas cuantas conclusiones que queden para la reflexión de cada uno de los partidos políticos y de las personas y autoridades que pueden estar viendo esta presentación. Una primera conclusión que se hace evidente al ver los datos es que se profundiza la crisis financiera de los partidos políticos. Se nota una baja notable de los ingresos privados y públicos en los partidos. Entonces, esto es sumamente notorio. Los partidos no lograron recuperar, digamos, el nivel de ingresos que habían observado previo a otra elección legislativa. Y esto, como lo habíamos mencionado, está influido por el tema de la pandemia y que obviamente también los grandes aportantes de los partidos pareciera que abandonaron apoyarlo financieramente en esta elección. Entonces nosotros podemos ver esa crisis financiera que se sigue profundizando en los partidos políticos. Junto con esto, la siguiente conclusión es que porcentualmente para 2020 los aportes de financistas, particularmente la gran empresa, disminuyeron, y esto ocasionó que el porcentaje de las donaciones de militantes y funcionarios de partidos políticos aumentara. Es decir, porcentualmente en el ingreso de este año de los partidos tienen un mayor peso los aportes desde la militancia, desde los funcionarios, ya sea en concepto de cuota partidaria u otros ingresos que pudieron haber proporcionado. También podemos concluir que la matriz de ingresos
2020 cambió, o sea, la matriz de ingresos de los partidos. En años anteriores habíamos tenido una matriz que combinaba ingreso público y privado. Ahora solo tenemos ingreso privado. Entonces, 2020 se va a caracterizar por ausencia de fondos públicos para financiar campañas electorales. Allá va a entrar al debate si efectivamente el Ministerio de Hacienda no tenía recursos para proporcionar deuda política a los partidos, pese a que es una obligación constitucional del Ministerio de Hacienda el entregar estos fondos para los partidos políticos, algo que no sucedió en 2020. Entonces, eso llevó a que la matriz de ingresos de los partidos cambiara radicalmente y ahora tenemos solo fuente privada financiando partidos en 2020 y, como ya dijimos, con una caída drástica de los ingresos de los partidos políticos. También en este informe y como conclusión queremos resaltar que se acentúa el retroceso en materia de fiscalización que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral realizar, y lo mismo en materia de tutelar el derecho de acceso a la información. En este año el tribunal ha hecho más patente este retroceso en cuanto a poder tutelar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de los partidos. Nosotros reseñamos en el informe que hay pendiente de cumplir una sentencia de 2019 por parte del Tribunal Supremo Electoral, una sentencia que el mismo colegiado emitió y que no se ha cumplido, y que por lo tanto significa de que ya van 2 años sin que se obligue a este partido político a que entregue la información sobre su financiamiento. Tenemos denuncias del año 2020, denuncias del año 2021 que el Tribunal Supremo Electoral no ha ni siquiera pronunciado que las admite o rechaza. Entonces es preocupante este grado de retroceso de la autoridad electoral, teniendo en cuenta que el anterior colegiado hasta agosto de 2019 venía desarrollando un rol de tutela del derecho de acceso a la información y estaba dando pasos, pocos, pero dando pasos para ejercer un mayor control sobre los partidos políticos. También en este caso, si hacemos un balance en general, lo que observamos es que en los partidos políticos, en el grupo de partidos, no se observa un avance en materia de transparencia. Estamos ante, en este caso, un estancamiento de los partidos, porque al igual que el año pasado, cuando presentamos el informe, los partidos políticos, de 10 partidos, 3 obtuvieron una nota en el índice de transparencia arriba de 6, al igual que el año pasado, pero también 3 se quedaron en una nota abajo de 6, pero arriba de 5, al igual también que el año pasado. Y de nuevo tenemos 4 partidos que tuvieron notas abajo de 3. Entonces hay un estancamiento, no avanzaron los partidos. No podemos decir ahora que la mitad de partidos políticos tuvieron nota arriba de 6 en el índice de transparencia, sino que vamos a ver un comportamiento similar, un estancamiento. Y en esa medida, lo que podemos también señalar es que en esta ocasión 5 partidos bajaron su puntaje respecto del año anterior. O sea, tenemos esos dos problemas. Hay un estancamiento en cuanto a cuántos partidos aprueban el índice de transparencia, pero también los partidos, pese a aprobarlo, han retrocedido en su nota en este año. Y finalmente, lo que queremos advertir también con los datos que recopilamos es que hay que ponerle atención para las elecciones de 2024 a un manejo político del pago de la deuda política. O sea, este año ya vimos los efectos del no pago de deuda política en la oposición. Entonces hay que ponerle atención si el gobierno no quiere jugar de nuevo esta carta, o quiere jugar de nuevo esta carta de no financiar a la oposición por la vía de la deuda política, y que esto sería, digamos, muy complicado para el sistema democrático salvadoreño, que la oposición de nuevo compita en condiciones desiguales versus
el partido oficial. Eso es lo que les queríamos comentar, así que de nuevo les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en la presentación de este informe. Es de esta manera que damos por concluida la presentación del informe. El dinero de los partidos políticos salvadoreños en el año 2020. Acción Ciudadana agradece su sintonía y le invita a visitar www.accion-ciudadana.org, en donde encontrará este y otros informes que se han elaborado, así como una plataforma interactiva con los datos del financiamiento de la política salvadoreña desde el año 2016.